Veamos a continuación el caso de las ligaduras holónomas. ¿Qué significa? Ya lo hemos dicho anteriormente, si las ligaduras o las restricciones son holónomas, eso significa que podemos decir que esta psi de capa es igual a una f punto de capa, es decir, la derivada de esta f de capa con respecto a t, más la derivada de f de capa con respecto a y mu multiplicado por y punto mu, donde esta f de capa depende solamente de el tiempo y la coordenada, ya no de las velocidades, y esto es igual a 0. Entonces nosotros tenemos lo siguiente: en consecuencia, en este caso de ligaduras holónomas, tenemos que la derivada de esta psi capa con respecto a y punto mu, es decir, este es el nabla prima, esto es igual a la derivada de f capa con respecto a y mu. ¿Cómo se obtiene? Derivando. Derivo aquí con respecto a y punto. Al derivar con respecto a y punto, esto se va y solamente nos queda este coeficiente, con lo cual hallamos esa relación. Eso significa que nabla prima de phi capa, esto es igual a nabla de f capa. Y significa que la ligadura o la parte normal va a ser igual a un lambda de capa nabla de f capa. Entonces, ¿de dónde? Nuestra ecuación de movimiento ahora es m por la aceleración es igual a y, que son las fuerzas externas, más lambda capa nabla de f capa y más el t sub 0. Bien, jóvenes, ¿hay preguntas? ¿No hay preguntas? Si la ligadura, además de ser holónoma, es ideal, ¿eso qué es lo que nos va a dar como consecuencia? De que R es simplemente igual a N. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente: de que las componentes R, voy a poner nu i, son iguales a las R mu, y esto es igual a la raíz cuadrada de m mu, R, el asterisco que habíamos puesto hace un momento por mu, y esto es igual a lambda capa, raíz cuadrada de m mu, derivada de f capa, derivada parcial, con respecto a la raíz cuadrada de m mu por x mu. Esto, jóvenes, va a ser igual a lambda capa derivada de f capa con respecto a x mu. Entonces fíjense, jóvenes, cómo es que esto y esto se termina cancelando y obtengo esta relación, que es prácticamente esta misma. ¿Está bien? Es prácticamente esta misma. Aquí hay que tener en cuenta que el mu va desde 3 nu menos 1 más
i. O sea, tiene esa forma con los i que recorren 1, 2 y 3 y los nu que recorren 1, 2 hasta l. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros tenemos que para el caso de la ligadura ideal tenemos esta relación. Muy bien. Un caso particular importante, un ejemplo importante, es cuando la ligadura holónoma entre dos puntos del sistema depende solamente de su distancia. ¿Está bien? Entonces, un caso particular importante de ligadura holónoma entre los puntos numerados I y K. ¿Está bien? Entonces, a ver, voy a mejor ponerlo K y L para no confundirlo con el día anterior. K y L es aquella que depende solo de la distancia entre los puntos. Entonces, un enlace de ese tipo se expresa de la siguiente forma: f de tx es igual, vamos a poner un x k1 menos x L1 al cuadrado más x k2 menos x L2 al cuadrado más x k3 menos x L3 al cuadrado menos, vamos a decir, un s kl al cuadrado igual a 0. Entonces vamos a nombrar o vamos a decir de que esa forma es la ligadura. En este caso, nosotros vamos a tener lo siguiente, que el R sub K va a ser igual a menos R sub L y va a ser igual a lambda de R sub K menos R sub L. Jóvenes, eso sale simplemente de aplicar esta relación, ¿está claro? Entonces nosotros obtenemos, ahora esta lambda, le voy a poner un lambda asterisco, es una magnitud escalar que es la que tenemos que hallar, dado el problema que tengamos que resolver. ¿Está bien? Entonces, de aquí nosotros vamos a tener lo siguiente. Voy a copiar un momentito. Bueno, mejor. Esto lo voy a reescribir mejor de nuevo. De acuerdo con la fórmula siguiente, que el R nu L, esto es igual, o nu I, disculpen, nu I, esto es igual a lambda derivada de f con respecto a x nu I. Entonces, teniendo en cuenta esto, nosotros vamos a tener lo siguiente.
se tiene que el R nu I es igual a 0 si es que el nu es diferente de K o de L. Que el R KL va a ser igual a lambda derivada de F con respecto a X KL. Y esto es igual a 2 veces lambda X KL menos es I KI menos el X LI. Y vamos a tener que el R LI va a ser igual a lambda derivada de F con respecto a X LI. Aquí también es I. Y esto va a ser igual a menos 2 veces lambda X KI menos X LI. Y igual a 1, 2 y 3. Entonces todo esto se puede reescribir ya de manera vectorial y tenemos que la fuerza de reacción de ligaduras K es igual a menos RL y es igual a 2 lambda RK menos RL. Es justamente lo que nosotros tenemos acá. Entonces nosotros de esta forma podemos ver que esta expresión, esta expresión es concordante con nuestra tercera ley de Newton. Las fuerzas de reacción son las fuerzas con las cuales actúan uno sobre el otro, o interacción, tienen igual módulo, pero direcciones contrarias. ¿Tienen alguna pregunta, jóvenes? Muy bien, entonces este es el caso de las ligaduras holónomas y este caso en particular donde la ligadura depende solo de la distancia entre los puntos materiales.